Saludos, muy buenas noches. Esta semana estamos en el viandar de Bardas comiendo, se entiende la gente. Su nombre lo deja bien claro, donde podemos entendernos y comer ricas viandas. Tenemos delante de nosotros algunos ejemplos que nuestro chef acaba de realizar y que iremos poco a poco probándoles a lo largo de esta pequeña reunión que vamos a establecer con nuestro invitado de este día. Nos acompaña Juan Jesús Valdelana. Muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Ha venido a estar con nosotros en una época muy difícil, de mucho trabajo. Juan Jesús Valdelana es el propietario y responsable de las bodegas Valdelana, que son las que hoy nos acompañan en la mesa y que en este viandar de Bardas pues es quizás uno de los mejores vinos que ustedes pueden probar cada día y cada noche también. En el viandar de Bardas el comer pretende ser un arte semejante a lo que es un poco el arte del vino. Juan Jesús, el momento ahora es el momento de la vendimia. Sí, estamos en plena vendimia ahora mismo. Y como bien dice el refrán, si la vendimia es buena, el vino puede serlo. Puede serlo. ¿Cómo se presenta un poco, antes de entrar en más profundidades, esta cosecha? Esta cosecha está siendo un poco complicada. Yo la dividiría en dos cosechas, la que ha habido antes de las lluvias y la que está viendo después de las lluvias. La que ha habido antes de las lluvias creo que es una cosecha excelente, pero al caer el agua, la cepa se tiene que recuperar, tienen que pasar 3-4 días para que absorba ese agua y luego la transforme en glucosa. Con lo cual creo que la primera vendimia va a ser mejor que la que está después de las lluvias. Ajá. Es decir, que paráis un tiempo hasta que sí. la recuperación se produce. Sí, hasta que haya esta absorción de agua, la cepa tiene que transcurrir un periodo de tiempo que se recupere. Entonces estamos esperando a que se recupere para volver a iniciar la vendimia. Juan Jesús es el propietario y el apasionado de la bodega, ¿no? Es una bodega muy antigua, con mucha historia. Vamos a hacer un pequeño recorrido, una pequeña introducción a la historia de la bodega, porque yo creo que ustedes deben de saberlo y de conocer la historia que tiene la bodega, ¿no? ¿A dónde nos remontamos? Pues transcurría el siglo XV, bueno, finales del XIV, cuando una familia asentada en el Valle de Lana, que es la Sierra de Urbasa, abandona el valle. Su apellido era Ibarrola. Entonces cruzan la Sierra de Codés, Sierra Cantabria, y se ubican en la subzona de Rioja Alavesa, en este caso en el término del Ciego. Esta familia, que se apellidaba Ibarrola, deja de apellidarse Ibarrola para adoptar el apellido del nombre del valle donde procede, que es Valdelana, Valle de Lana, que es la familia que yo represento, con lo cual tenemos constancia de que 15 generaciones anteriores a la mía ya se dedicaban al mundo de la vid, a la viticultura en esta subzona de Rioja Alavesa. Ya ha pasado tiempo. Ha pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo, sí. Estamos hablando de una bodega que ahora mismo, ¿de qué volumen podemos hablar? ¿De qué producción venís haciendo? Las producciones en Rioja, las categorías se dividen en tres sectores. Las pequeñas bodegas, que también se llaman bodegas de cosechero, bodegas de producción media y bodegas de producciones muy altas. La nuestra, que empezó siendo una bodega de cosechero para Rioja, es el viticultor que en vez de vender sus uvas a una gran bodega,
elabora el vino de sus propios viñedos y los comercializa. Ahí es donde estamos enclavados nosotros, ¿de acuerdo? En una categoría media respecto a las producciones. Oscilan muchísimo porque nosotros dependemos mucho de la climatología. El año pasado se cogió un 23% menos de cosecha, con lo cual las producciones son muy oscilantes, lo que decimos dientes de sierra. Hay años que puedes coger muchísimo menos que el año anterior, con lo cual no hay una producción media, oscila muchísimo. Y este factor, por ejemplo, en el ámbito del mercado, ¿cómo conseguís equilibrar un poco porque me imagino que habrá ya una especie de presupuesto, ¿no?, del año anterior, una expectativa, unos clientes, unas demandas? Es cierto, nosotros, bueno, las bodegas en general hacemos unas medias de 5 años, o sea, siempre nos basamos en 5 años de medias. ¿Qué ocurre? Que los años que ha habido peor cosecha, o más escasa, no de peor calidad, sino más escasa, sacamos los vinos jóvenes antes o después. O envejecemos más o menos vino con respecto al mercado que tenemos. También, como el mercado es creciente, la política que seguimos en bodegas es que el dinero o los bienes que genera el mercado los volvemos otra vez a la tierra. O sea, todo lo que nos ha dado la tierra lo reinvertimos en tierra. Cada vez la explotación vegetal es mayor para abastecer a los mercados en los que estamos posicionados. Estamos hablando del siglo XV, XVI. En ese momento, ¿qué pasaba en España? Para situarnos un poco. Bueno, estábamos hablando del rey Felipe II. Felipe II. Lo que ocurre es lo siguiente: la bodega está ubicada en lo que se llama el ombligo de Rioja, porque no hay ningún punto en toda la Rioja, ya no en Rioja Alta, Baja o Alavesa, sino en toda la Rioja, que confluyan 6 carreteras. Eso ocurre en la puerta de Bodegas Valdelana. Confluyen 6 carreteras de la denominación de origen Rioja: la de la Puebla de la Barca, La Guardia, Cenicero, Villabuena, Samaniego, Leza y Navaridas. Todas confluyen en ese punto, con lo cual dentro de esa bodega hay muchísima historia. Incluso hay un documento de Felipe II, que por el entonces rey de España ya da fe de que sacó vino de esos calados subterráneos y que a su vez partieron para Flandes, para las tropas españolas que estaban combatiendo en Flandes. Qué magnífico. Estamos hablando un poco de cultura, de mucha historia y también estamos hablando de arte, ¿no? Porque tenéis un museo que es de lo mejorcito, quizás, de España en este momento, ¿no? Bodegas Valdelana actualmente está representando a Rioja y a España en la categoría de arte y cultura, porque hay lo que se llaman las 5 capitales vitivinícolas del mundo, que es Mendoza en Argentina, Napa Valley en Estados Unidos, la Toscana de Italia, Burdeos en Francia y Rioja en España. Entonces, todos los años hay una bodega que está representando a su zona y a su país. Este año es Bodegas Valdelana la bodega que está representando a Rioja y España en arte y cultura, porque el enoturista que nos visita va a hacer un recorrido de todas las culturas y civilizaciones que han pasado por Rioja Alavesa, desde el Jurásico, Paleolítico, Neolítico, celtíbero, romano, hasta el mundo actual. Va a haber restos arqueológicos de todas estas civilizaciones. Qué maravilla, qué maravilla. Y todo eso en el momento presente, con un vino de máxima calidad ahora mismo, ¿no? En el mercado. En el ámbito de exportación, ¿estáis presentes? ¿Salís? Sí. ¿Hay una presencia también fuera de España? Actualmente estamos en 32 países, hay un porcentaje más elevado de exportación que de mercado nacional. Entonces, una de las especialidades de la bodega ha sido la exportación, y ahora mismo los vinos Ladrón de Guevara están posicionados en 32 países distintos. Se exporta casi todo lo que producimos. El mercado español, ¿por qué esta pequeña presencia? ¿No lo habéis dedicado mucho esfuerzo, mucha atención, o quizás no da para todo? Bueno, en su día los cosecheros de Rioja Alavesa dan su primer paso, que es el mercado del norte, que es la cornisa cantábrica, País Vasco, Asturias, Cantabria, incluso Galicia. Posteriormente crecen a nivel nacional y el tercer paso ya es la exportación. Lo que pasa que nosotros nos especializamos en ese tercer paso,
y afortunadamente el producto ha sido posicionado en esos grandes mercados, Claro. en un mercado elitista, ¿no? Y que hay más hábito de consumo del vino, sobre todo en comidas. Entonces es un mercado, digamos, como más profesional. Los vinos que producimos es de una calidad muy alta y el mercado profesional remunera la calidad, no el precio. Entonces ese tipo de mercado consideran que lo caro a veces es barato. Lo valora suficientemente. Valora muchísimo más la calidad que un vino económico. En el ámbito de vuestro esfuerzo y de vuestro interés por la cultura, ¿cómo ves en este momento nuestro país en el sentido de la cultura del vino? Más concretamente, las generaciones jóvenes ahora mismo están continuando esa tradición o se está produciendo una cierta fragmentación. Bueno, el mercado de una edad avanzada prefieren vinos clásicos, vinos abiertos, muy fáciles de beber, con mucha madera y con muy poca fruta, cosa contrario que el mercado actual. Hay un espacio, hay un hueco entre esa generación mayor y la actual generación de gente joven. La gente joven se inicia en el consumo del vino cuando acceden a un puesto de trabajo. Entonces, en enología estamos elaborando vinos para también ese tipo de mercado, para esa gente joven que prefiere vinos dinámicos, alegres, divertidos. Para iniciarse está ese tipo de consumo. Sin embargo, en exportación prefieren otro tipo de concepto de vino. Prefieren vinos muy estructurados, con mucho color, con taninos muy dulces, maderas nuevas, a poder ser medio tostados, pero sobre todo que sean fructosos, que la fruta esté perfectamente integrada en la madera. Vinos con cuerpo, con estructura y sobre todo con retrogusto. Entonces hay tres tipos de mercados. El mercado nacional, que es más clásico, el mercado de exportación, que son vinos más potentes, y el mercado joven nacional y también de exportación, que quiere vinos más alegres, más dinámicos. En enología tenemos que elaborar vinos a veces con respecto a lo que nos demanda el mercado, y luego también elaboramos los vinos de autor o de alta expresión, que son los que el enólogo en este caso quiere hacer, que es donde va, digamos, su personalidad. Un poco esa parte de experimentación personal y profesional de su camino particular, ¿no? Su propio camino. Sí, sí, a veces hay que escuchar al mercado y elaborar los vinos que el mercado demanda, y eso está muy bien. Claro. Pero también hay que hacer algo que realmente te apetezca hacer, que lleve tu signo de identidad, porque dentro de una botella está el resumen climatológico de todo lo que ha pasado en un año, pero hay tres pilares fundamentales. En primer lugar, el suelo, de donde procede ese vino. En segundo lugar, la climatología, y ya veis, de un año a otro cambia muchísimo. Y en tercer lugar, el enólogo, el bodeguero, el hombre, que es el mero transmisor entre la naturaleza y el producto final. Esos tres productos están dentro de esa botella y no hay mejor forma de parar el tiempo que enclavar esos tres pilares, meterlos ahí y poderlos disfrutar dentro de un año, de 2, de 3 o incluso de 10 o de 15 años. Porque están ahí. Porque están ahí. Ahí está todo lo que ha pasado en un año. En la dirección que hablábamos, un poco me quería referir un poco a la juventud, ¿no? Tú me decías, el puesto de trabajo, cuando aparece el puesto de trabajo, sí, parece que... Sí. Pero y esta situación un poco actual en la que el puesto de trabajo tarda, e incluso está en una situación de una cierta incertidumbre. Sí. Es decir, yo observo, ¿no? Y observo quizás a lo mejor un cierto conflicto, vino o cerveza. Bueno. Hablo un poco del ámbito popular, sí, 18, sí, 20, 22, sí, un poco esa generación, ¿no? Bueno, lo que nos ha pasado en exportación, uno de los éxitos de nuestros vinos en exportación es que en exportación, países como Alemania, Dinamarca, Holanda, ha habido un consumo muy elevado de cerveza, hay una saturación de cerveza y las personas se inician en el consumo del vino. Lo que ha pasado en España es al contrario, ha habido una saturación de vinos y ahora los jóvenes se inician en el consumo de la cerveza. Pero esta nueva generación
de universitarios, porque claro, a la gente joven está muy preparada, hay una generación súper preparada que estoy convencidísimo que van a acceder a un puesto de trabajo de una forma, igual no a un corto plazo, pero a un medio plazo sí. Es la nueva generación la que de alguna forma va a consumir estos productos. Estoy convencidísimo, ¿eh? Se van a iniciar en el consumo del vino. Yo un poco observo, bueno, pues en diferentes ámbitos, fundamentalmente el universitario, que quizás se está produciendo ahí una cierta fracturilla, ¿no? Una fracturilla. A lo mejor luego se retoma a medida en que van pasando los años, pero yo creo que nos debemos de preocupar un poco por la juventud, ¿no? Hombre, la juventud es inteligente, y muy inteligente, y el vino es un producto totalmente natural, es un zumo de uva fermentado, por eso todos los años son vinos totalmente distintos. Por ejemplo, el año pasado estuvo sometido a un estrés hídrico importantísimo, la producción fue un 23% menos. Entonces, ese zumo de uva fermentado, ese que se llama néctar de los dioses, es un producto saludable, porque el vino, bebiéndolo con moderación, es beneficioso para la salud. Entonces, eso ellos lo saben. Y el consumo de un par de copitas comiendo, aparte de que es saludable, a ellos le va a beneficiar por unas sustancias que llevan las variedades negras que se llaman resveratroles. El resveratrol es el antioxidante natural más potente que se conoce y bebiéndolo con moderación es muy beneficioso para la salud. Y estaba yo ahora pensando un poco también en el ámbito del estudio, ¿no? Y luego hay otro factor cultural que nosotros los mediterráneos hemos ido desarrollando, que es el vino como invitado a la relación. Sí. Le hemos usado mucho como un aliado para relacionarnos, para comunicarnos, para compartir. Siempre hay un diálogo, en torno a la botella siempre hay un diálogo. Hay dos elementos en el mundo que se han divinizado, que es el pan, el cereal, el trigo y el vino. Son dos elementos que se han divinizado, pero desde hace 2000 años. Entonces, que se han elevado a dioses, se han divinizado. Entonces, se dice que con pan y el vino se anda el camino, ¿no? Y es cierto. O sea, en torno al pan y al vino siempre ha habido un entorno familiar, acogedor, agradable, dinámico. Son dos productos mediterráneos y nunca hay que olvidar que nosotros somos de ascendencia mediterránea. Comiendo se entiende la gente. En esa tarea estamos. Y volviendo un poco a la naturaleza, yo tengo alguna noticia de vuestro trabajo experimental con el mundo de los cielos. ¿Sí? Y de las estrellas. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto? Porque estoy apasionado, enamorado de esta, de este proyecto, ¿no? De esta forma de hacer. Sí, bueno. De volver a recuperar estos. Actualmente la especialidad de la bodega es lo que se llama el maridaje estelar. Es maridar estrellas con vino. Entonces, actualmente entre el viñedo tenemos sensores que se adelantan a una enfermedad entre 10 y 15 días. Entonces, cuando llega un ácaro, un mildio, una ceniza, esos sensores detectan esa enfermedad, nos mandan esa información al ordenador central y todos los tratamientos que se hacen en el viñedo son preventivos, no curativos. Eso es muy importante para la salud de un vino, incluso para nuestra propia salud. Erradicar una enfermedad antes de que llegue, preverla. Sería extrapolable perfectamente a la salud humana, ¿no? Exactamente igual. El vino es un ser vivo exactamente igual que nosotros. Pero claro, eso hacemos actualmente. ¿Qué ocurría en el mundo grecorromano? Que ellos se basaban para hacer un tratamiento u otro en el campo respecto a donde estaban posicionadas las estrellas. Sobre todo 4 estrellas: Arturo, Vega, Altair, Polaris y la corona boreal. Depende de su posición, el viticultor grecorromano hacía una actividad u otra en el campo. Eso es lo que nosotros enseñamos en nuestros viñedos. Vamos al campo por las noches, esperamos que se meta el sol. Cuando se ha metido el sol ya empiezan a salir las estrellas, metemos el código de la estrella en un programa, ese programa va girando hasta que la localiza en el firmamento. Cuando la ha localizado, la absorbe
y la plasmamos sobre un panel. Y la detenemos, porque claro, el globo terráqueo gira a 250 kilómetros por segundo. Entonces el enoturista que está con nosotros la puede ver en el firmamento y la puede ver plasmada a momento real. Entonces nosotros es cuando entramos a maridarla y a explicarla qué simbolismo tenía en el mundo grecorromano y con qué vino lo maridamos, con respecto a su categoría, su dinamismo, si es una estrella más o menos joven, qué es lo que hacía ese viticultor en el mundo de la vid en esa época. ¿Y por qué en ese momento lo hacía y por qué no? Porque podaba, porque vendimiaba, porque hacía un tratamiento con respecto. Artur es una estrella que ha marcado mucho el mundo vitivinícola, porque cuando Artur salía en el hemisferio sur era el inicio de la poda, porque la savia era descendente, y cuando se metía en el hemisferio norte era el inicio de la vendimia. Entonces la posición de esta estrella ha marcado mucho el mundo vitivinícola. Es decir, estáis recuperando todo ese conocimiento, aprovechando, lógicamente, pues, las nuevas tecnologías actuales, pero en el fondo es un poco volver a la naturaleza, ¿no? Sí. A los ciclos naturales, al conocimiento. El visitante puede acudir a la bodega, puede sí. Ver el proceso, sí. El museo, sí. Porque volviendo un poco... transitando un poco por todos estos recorridos, el museo también es una joya de restos y de explicar un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. En Rioja Alavesa, incluso siendo un suelo muy pobre, porque es muy árido, sin embargo, ha estado asentado el hombre desde la prehistoria, por 3 factores fundamentales. Antiguamente hacía mucho más frío que ahora, entonces buscaban esas terrazas, eso que se llama carasol, buscando ese grado de insolación. Y la zona nuestra es una zona privilegiada porque desde que sale el sol hasta que se mete todo el día le está dando a esa zona el sol. En segundo lugar, por el agua, porque la Rioja Alavesa, que es la cara sur de la Sierra Cantabria, está más baja que la cara norte, entonces el agua fluye en afluentes hacia el Ebro. Y en tercer lugar, por el cuarzo. Hay una veta de cuarzo en Sierra Cantabria y el hombre se ha sentado en la prehistoria donde existía este material porque era con el que hacía sus flechas, sus hachas, sus cuchillos. Entonces, el sol, el agua y el cuarzo ha hecho que esa zona esté el hombre desde tiempos ancestrales. Y el enoturista que nos visite va a hacer un recorrido de toda esa historia, de todo lo que allí ha pasado. Puede tocar las herramientas, están clasificadas, si el homínido era zurdo, si era diestro, para qué lo ha utilizado, a ver, restos de todas esas culturas dentro de la bodega. Estupendo, qué magnífico. En ese contexto de naturaleza, de historia, es donde el vino está más acogido, es decir, es un sitio propicio para hacer buen vino. El vino es un sentimiento, el vino es una cultura, como tú bien has dicho, Roberto, es arte y cultura, artesano, todo está enclavado. O sea, nosotros a veces decimos que elaboramos canciones porque las cepas son las notas musicales, la climatología son los acordes, los que ponen esas notas en un punto en otro, y el enólogo es el compositor, es el músico, ¿eh? Entonces intentamos hacer canciones o elaborar canciones que son nuestros vinos para que gusten a la mayor gente posible, que satisfagan a la mayor gente posible. Está muy bonita esta relación que estableces con la música, ¿no? Porque era un poco lo que quería yo sugerirte, ¿no? La música, el vino es también un buen compañero de la música, ¿no? Sí. Y viceversa, ¿no? Sí. Y hace un buen maridaje, ¿no? La música y el vino. En ese sentido, ¿tenéis alguna idea? ¿Tenéis algún proyecto? ¿Cómo está la música dentro de la bodega? Sí, bueno, afortunadamente mi descendencia son Juan y Judith. Juan es músico, componen canciones, tocan un grupo musical. Ajá. Y ahora está elaborando un vino con respecto a sus inquietudes. Él también está haciendo enología y va a trabajar con la colaboración de Judith. Los dos están sacando un vino relacionado con la música. Pero el vino, afortunadamente, como es la bebida por autonomasia, es que marida con todo. Marida con la música, marida con las estrellas, pero con lo que mejor marida y sin lugar a dudas con una buena compañía.
un buen vino en una buena compañía se disfruta 1000 veces más. Hay una armonía, una simbiosis entre las tres cosas, ¿no? Podríamos, de tus palabras, recoger que ahora mismo puede ser un buen antídoto para la incomunicación, para la intolerancia, para avanzar como país. El vino lo que hace es que la lengua sea más armoniosa, levanta el espíritu, es alegre, es dinámico. Siempre y cuando una persona no se exceda en el consumo del vino, es un elemento fundamental para subir el ánimo de las personas. Y nosotros desde aquí, desde el Viandar de Vargas, encomiendo se entiende la gente. Verdaderamente es precioso porque nos ayuda a entendernos. Por supuesto. Nos ayuda a entendernos. Por supuesto. Con moderación, con equilibrio y con buena compañía. Sin lugar a dudas. El Cierro es una zona de nuestra Rioja, ¿no? De nuestra Rioja alavesa, en donde podemos ir a conocer las bodegas, a visitar el museo, a conocer la zona, porque la zona verdaderamente hay una energía especial, es decir, todo este recorrido que nos ha sido, bueno, un poco imaginando, ¿no? Nos hemos ido de una forma simbólica hasta allí, pero el estar allí es magnífico. Hay mucha historia. De hecho, El Ciego, que es el pueblo de donde nosotros proveemos, donde estamos ubicados, ya se lo dio el nombre una persona, un peregrino del Camino de Santiago, que era invidente, porque habitualmente la gente que hacía el Camino de Santiago en la Edad Media era gente que tenía algún problema de salud. Y esta persona, que era invidente, decide no continuar su camino, se queda en ese punto, funda una posada. Esta persona debió ser muy longeva y todo el mundo vamos a la posada del ciego, vamos a la posada del ciego, que al final a ese término se le llama el ciego. Por eso nosotros, cuando terminé enología, editemos el sistema Braille en las etiquetas. O sea, toda la gama valdelana está editada en un sistema Braille para que las personas invidentes puedan leer las características organolépticas que aparecen en la parte posterior de las botellas. Un poco también como un homenaje, ¿no? Es un homenaje a la persona que nos ha precedido en el tiempo, porque aparte de la calidad del vino, que ya se supone que tiene que ser de niveles altos, también buscamos valores externos, valores añadidos que envuelven a esa botella. Por eso quisimos tener ese elemento diferenciador que es el braille. El Barón Ladrón de Guevara, un vino estupendo, exquisito, y de aquí en Santander, en el Viandar de Vargas, pues podemos probar y podemos compartir, y también con ese espíritu que tiene el Viandar de acercarse a la cultura, de acercarse al arte, con exposiciones y con, sobre todo, buena compañía. Yo no sé si seguramente nos daría para muchas charlas, porque yo estoy encantado de todo el contenido que nos has ido describiendo, de toda la historia, y quizás ahora, para ir ya finalizando, se me ocurre un poco como qué importante es el estar en relación con nuestra historia, en conocer un poco de dónde venimos, ¿no? Quizás en estos momentos en nuestra sociedad esto sería como algo a recuperar, porque estamos tan en lo inmediato, en esta prisa, en esta inmediatez, en este cortoplacismo, y perdemos la historia hacia atrás, pero también la perdemos hacia adelante, ¿no? Porque estamos dentro media hora. No sé qué te parece, o cómo desde tu experiencia, eres una experiencia paciente, ¿cómo convive esto en este momento? Hombre, yo creo que estamos en una zona privilegiada. Creo que la zona donde vivimos es una zona privilegiada, que la naturaleza nos ha enseñado muchísimo, sobre todo a convivir,
porque dentro de los proyectos que tenemos hay 4,5 hectáreas que son experimentales, en las cuales tenemos 135 variedades de uvas de viñedos de todo el mundo, de Sudáfrica, de Chile, de Argentina, de Francia. La naturaleza nos está enseñando a que esas cepas que son autóctonas de todos estos países pueden convivir juntas. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Esa es una lectura que día a día nos enseña la propia naturaleza. Ellos están conviviendo juntos. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Claro. Fíjate que sería muy bueno que pudiera haber algún experto como tú en el ámbito político. Bueno. Porque probablemente estamos echando en falta un poco esa visión, ¿verdad?, de la naturaleza. Quizás la naturaleza es la que nos puede enseñar el camino, la única que nos puede enseñar el camino. Pero claro, si nos hemos desconectado de ella, señores, por favor, vamos a entendernos, vamos a convivir. La naturaleza lo que nos enseña es que, como un vino, que es como la amistad, que es un sentimiento. O sea, yo creo que la vida está llena de pequeños placeres y que la suma de todos esos pequeños placeres hace que la vida sea más llevadera. Y al final el placer es salud. O sea, yo creo que si todos serían más transparentes, más cooperativistas, todo funciona. Y sobre todo, crear discípulos, o sea, aunque seríamos egoístas, nuestro trabajo lo tendremos que hacer muy bien, porque necesitamos personas que lleguen a transmitir lo que nosotros hacemos. Y si se hace bien, eso se transmite. Si un político lo tendría que aprender bien. Cuanto mejor haga las cosas, más discípulos vas a tener que transmitir en tu trabajo. Sin embargo, si estás haciendo malas cosas, los discípulos son con carácter retroactivo, son negativos. Entonces, eso va en los genes de cada persona, pero aunque no iría innato en ese gen, si una persona es egoísta, también lo tendría que hacer, porque sería mucho más fructífero para él. Sería el sentido común, ¿no? Es utilizar el sentido común, vivir con el sentido común. Puro y práctico. Es decir, que vamos a hacer un pequeño resumen que se me ocurre a mí entre vino, placer, salud. Así es. Por lo tanto, yo creo que el vino hay que decir que viva muchos años, y que lo cuidemos y que nos reconciliemos con algo que es nuestro, además, es muy rico. Y en el aspecto este que comentabas, a mí me parece interesantísimo, es decir, si las cepas pueden convivir, pues nosotros no tenemos perdón. No tenemos perdón si no lo conseguimos. Juan Jesús, muchísimas gracias, un placer por haberte desplazado, por estar con nosotros, por tu conocimiento y por tu sabiduría. Gracias a vosotros por permitirme compartir esta velada con todo el mundo cántaro, especialmente de Santander, y lo que hemos dicho, el placer es salud, así que salud para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros cada día en Comiendo se entiende la gente. Hasta un nuevo encuentro, muy buenas noches y salud. Jamón y reducción de vinagre de Pedro Ximénez. Y una queso de cabra, una plancha con mermelada. Vale, a ver. Una torta de queso de cabra con mermelada de cebolla y reducción de Pedro Ximénez. Y una de jamón con chipirones y reducción de vinagre balsámico.
cebolla. Solo ya. La tosta de ibérico con el chipirón, pimienta. Un poquito de decoración para echarle chipirón ibérico. Están queso de cabra, a plancha con mermelada de cebolla. Y chipirones con ibérico y reducción de bechamelés.